Bueno, pues son las 6 de la tarde. eh, Hoy 7 de marzo, casualmente o no casualmente, mañana es el Día de la Mujer Trabajadora, que bueno, pues afortunadamente cada vez hay más mujeres que se han incorporado al mercado laboral y bueno, pues ahí podemos estar hablando de temas políticos, pero no es el caso. Y hoy tenemos un directo que me gusta mucho porque, bueno, vamos a hablar con Marta Cereceda, que ella, corrígeme si me equivoco en algún dato, creo que no, pero bueno, eh, en el 2006 montó su empresa iba bien, pero ¿qué sucedía? Pues que su empresa le absorbía. Dejó de ser esa persona feliz y risueña que andaba por el mundo, problemas con su pareja, problemas eh, con sus hijos, problemas por todo el mundo, y ella vivía para su empresa. Y bueno, afortunadamente le dio tiempo a darse cuenta, a hacer el cambio, y en 2017, hace ya, bueno, prácticamente 7 años aproximadamente, bueno, pues empezó su formación y entre otras cosas se formó en coaching por valores, en coach transpersonal, psicología positiva, no sé si con Martin Seligman o con alguno de sus cursos o de sus formaciones, me imagino que sí, y mindfulness, entre otras cosas así a bote pronto. Entonces, bueno, pues, ¿qué decidió? Pues ayudar a empresarias que están pasando por donde previamente pasó ella, o sea, lo que viene a ser un mentor. Y vamos a hablar de cómo conciliar a partir de los 40. Aprovecho también que no lo he dicho espérate, para agradecer a todas las personas que nos estén viendo o que nos vayan a ver luego, o esto Ujú. seguramente si lo grabamos en plataforma ya lo compartiremos en redes sociales. Tenéis la oportunidad de dejarnos aquí comentarios y preguntas. Tengo que dar las gracias a Marta porque ha pasado un mal día y bueno, pues como es una mujer fuerte, bueno, como es una mujer, ya lo dejamos ahí, pues ha sacado ahí de tripas corazón para poder estar aquí. Entonces, pues bueno, sabemos que no está al 100%, pero aún tiene más méritos si cabe. Bueno, Marta, Bueno, es que con niños en casa, que caigamos de vez en cuando con fiebre y demás, es muy de, pues eso, es muy normal. Entonces, bueno, un buen chute de paracetamol y mira, bueno, ¿qué le vamos a hacer? bueno, pues yo como tiene la suerte que yo también hablo mucho. Ay, qué bien me va a venir hoy, qué bien me va a venir hoy. Lo iremos contraponiendo. Y bueno, vamos a hacer una charla, pues sin ningún guión. Sí que es verdad que tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte, pero bueno, vamos a ir haciendo sobre la marcha. Intentar concienciar no solo mujeres, tú te dedicas básicamente a las mujeres, pero ahí donde pone mujeres, también hay hombres empresarios, también hay mujeres que no son empresarias, pero son directivas y viven Sí, la claro. empresa como si fuese suya. Sí, sí. También hay hombres, y bueno, pues a todo ese perfil de gente, siendo más específico su público, pues esas empresarias, porque al final es lo que ella ha vivido y lo que mejor puede conocer, porque conoce esas sensaciones, ¿no? Yo siempre digo que el camino más corto entre dos puntos es un mentor. Y en este caso está claro que hay muchos profesionales que te van a dar ese servicio que tú estás buscando, pero probablemente el que mejor lo haga es alguien que ha pasado por esa situación específica y ha logrado darle la vuelta, ¿no? Y donde antes había toda, todo ese sentimiento de desmotivación, toda esa problemática, todo ese estrés, bueno, pues ahora se ha convertido en ilusión y ganas de que llegue el lunes. O sea, bueno, No tiene, eh, no tiene nada que ver, David, como tú dices. Es que yo recuerdo esos días y yo decía, pero madre mía, esto tiene que haber alguien que sepa cómo hacerlo, ¿no? Que sepa cómo solucionar estas cosas, porque es que el sentirse en una vorágine, ¿no? Yo había días, alguna vez le he hablado, digo, es que es como una pesadilla. claro. Claro, es que aquí no estamos hablando de que una persona necesita ayuda psicológica.
estamos a 5 minutos antes de necesitarnos psicológica ya y quizás un poco más elevada, ¿no? Entonces, claro, llegas al punto ese de Superwoman o Superman, que te das cuenta que ni Superwoman ni Superman eternamente durante un tiempo y dices, bueno, pues ahora yo qué sé, me invento, ¿no? Durante 3 meses, las empresas que tienen, o como era la mía, ¿no? En 5 meses, que era el periodo de invierno, pues sabíamos que ahí íbamos a tope, pero bueno, pues luego eso descendía y te permitía ir cogiendo fuerzas, pero claro, cuando eso son los 12 meses del año, pues no hay cuerpo que lo aguante. Vale, entonces, Marta, vamos a ponernos ahí. Yo soy una empresaria, tengo 40 y pico, 50, por ahí ando, me conservo bien. Ten- Tengo 2 hijos, tengo un marido y me doy cuenta de que no llego, de que vivo pues absorbida o absorbido. Qué es el primer paso que tengo que dar para tener esa claridad? Yo el primer paso que a mí me hubiera gustado que dar, o sea, yo en el momento en que empecé a formarme, lo primero que hice fue descubrirme, ¿no? Y, y algo que a mí me hizo darme cuenta de todo lo que se había derrumbado fue cuando conocí mis valores. ¿Esto? Esa que tengo yo también. Yo en su día los conocí en la escuela donde me formé, pero sí que es verdad que hasta que no trabajé esta metodología, que me ayudó a profundizar más en los 3 tipos de valores que hay, cuando yo me di cuenta de que no se había roto uno o dos. Es que todo lo que para mí era importante, todo, estaba hecha por tierra, todo. Claro, yo cuando me di cuenta dije: "Joder, Marta, pero ¿y cómo eras capaz de levantarte por la mañana?". Claro, el estado de estrés era brutal, era muy, muy, muy elevado, ¿no? Eso, claro, conlleva, que se me minó la autoestima, la falta de confianza, la desmotivación, y bueno, pues una serie luego ya de circunstancias, ¿no? Que al final, pues bueno, tuve que tomar decisiones fuertes, que además no había tomado nunca, y con gente del equipo, ¿no? Entonces, pues sí, fue un momento duro, fue curtidito, me curtí, me curtí. ¿Hay, hay algún ejemplo gráfico, entre comillas? Porque sí, la desmotivación, todo eso suena muy bien, ¿no? Pero un ejemplo que lo puedas traspasar a tu día a día, un invento, ¿no? Pues a lo mejor vas a comprar al supermercado 4 cosas y te olvidas 3, ¿no? Y ese día es cuando dices, wow, no puedo continuar. No sé, algún ejemplo, algún momento que, además de la parte acumulativa, que digas, esto lo puedo contar porque en ese momento justo me di cuenta, ¿no? Más que nada para visualizarlo, para que otras personas puedan entender el ejemplo. Y un momento en el que me di cuenta de lo mal que estaba es cuando se mencionó, estábamos en casa con los niños y se mencionó algo de la empresa, algo que había pasado con un empleado, con una persona del equipo. Y en ese momento no pude decir nada, simplemente me puse a llorar y a llorar y a llorar. Era como cuando abres un grifo de golpe y salió borbotones. Y es que me daba igual, era en ese momento, me daba igual todo. Yo decía, mira, a la mierda todo. O sea, realmente no es que fuera, no es que me afectara lo que ocurrió, era que como que fue una gota de cuando en el vaso y dije, ya está. Y no fue lo más importante quizá, pero sí fue esa gota, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de que algo estaba pasando, algo estaba pasándome. Bueno, bueno, ¿y qué podemos hacer cuando llegas a ese punto, ¿no? Que te das cuenta de que la gota que colma el vaso ha llegado y que, como tú bien dices, no es, no es por la peor situación, sino es por el síntoma, o sea, por el síndrome de acumulación, un poco lo que me pasó a mí. Yo el mejor año que estaba en mi trabajo, después de 30, fue el último. Nunca estuve tan bien como el último, pero Ya. ya era un momento que dices, bueno, pues ya está, ya no me da para más, o sea, no tengo problemas con nadie, ¿no? Pero ya es esa sensación de vacío, como decir,
ya está, ya he acabado, ¿no? O sea, y eso lo percibe. Yo no tuve ese momento ajá como tú, pero bueno, pero fue puro síndrome, ¿no? Yo Entonces, en ese momento de lo que me di cuenta es de que esta persona tenía que salir fuera de la empresa. Y me tocó a mí hacerlo. Y fue, fue duro, tuve que me curtí porque yo emocionalmente tampoco estaba preparada. Entonces, pues bueno, fue algo, ¿cómo decirlo? Fue algo que costó, algo que me sorprendió a mí misma. Luego, ¿no? La gestión emocional que tuve, porque tenía tanta gana, digo, bueno, sí, me va a costar horrores, digo, pero ¿y lo a gusto que yo me voy a quedar? Digo, mira, de tripas corazón. De todas maneras, lo que a mí más me hizo definitivamente acabar con esta situación, que yo ya estaba muy tocada emocionalmente, lo que me hizo acabar con esa situación y decir, ya hasta aquí yo he llegado, fue que de un día para otro se murió mi suegro. Mi suegro venía todos los días a la oficina, donde hacíamos asesoría, trabajamos con empresa, él tenía empresa de siempre y venía siempre pues, a desayunar con nosotros, tomar un café y tal. Y un día por otro le dio un ictus y no salió. Entonces, y era un hombre con mucho estrés. Joven, 64 años. Quiero decirte que entonces a mí eso claro, llegó en un momento en el que emocionalmente no estábamos pasando por nuestro mejor momento. Y cuando ocurrió eso, o sea, yo no podía parar de pensar, joder, es que él tuvo un buen día. ¿Sabes? Yo creo que eso se lo hace todo el mundo, esas preguntas las hace todo el mundo cuando se va un ser querido, es inevitable, ¿no? Sin embargo, el momento en el que yo estaba era un momento, claro, en el que mi momento había llegado, ¿no? Entonces era, vale, yo cuando llegue de viejecita, ¿me voy a sentir orgullosa yo de la vida que estoy llevando? ¿Realmente? ¿O no estoy dando pasos por cobardía? ¿No? Por no atreverme. Y me di cuenta de qué era lo que estaba pasando. Entonces decidí ir alejándome poco a poco de la empresa y dirigiéndome yo hacia otro terreno. bueno, y cómo, o sea, esto entiendo que haya mucho de trabajo personal, obviamente, Mucho. porque claro, el examen, esto sí, no, con los niños se quejan, no sé si con tus hijos me imagino que todavía los tienes estudiando, se quejan de que me han puesto un examen sorpresa, ¿no? O sin avisar, o un control, como le llamábamos en mi época, lo que te puso a ti la vida y a tu marido, eso sí que es un examen sorpresa, ¿no? Ya. Y más vale que lo apruebe. O sea, porque más vale que lo apruebe, porque si no, el aviso es tremendo. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo es tu entrada en el mundo del desarrollo personal? Porque fue en ese mismo instante, ¿no? O sea, en esa misma fase cuando tú dijiste, voy a entrar en el desarrollo personal más en profundidad, o habías entrado anteriormente, o cómo fue. Siempre había hecho cosas, pero de manera autodidacta, porque siempre es algo que a mí me ha gustado mucho, pero nunca me he atrevido a dar el paso. Por eso te digo, no estoy haciendo por cobardía, la zona de confort. Bueno, las cosas se están tirando y no te estás dirigiendo a lo que realmente te gusta, a lo que te llama, ¿no? A lo que es tu pasión, porque ahí lo tenía, ¿no? Y fue al poco tiempo, a los meses. ¿Cómo, o sea, me has dicho que eso vino pues cuando había una persona ahí en la empresa que digamos que era, te voy a hacer una expresión, yo no lo conozco, pero bueno, pero era el tumor que se empezaba a extender y que ya empezaba a ser problemático y tenía pinta de metástasis, ¿no? ¿Cómo, cómo logras eliminar ese tumor o esa persona? ¿Cómo lidias con esa persona y con esa situación? Empecé a lidiar con eso porque uno de los compañeros nos avisó. Nos dijo, ojo, que aquí están pasando cosas y nos están diciendo cosas que no son verdad. Datos de la empresa, nos decía, oye, pues es que esto está mal, esto no está bien así, esto tal. Y decían, esto no es verdad. Entonces otro compañero se fue dando cuenta de que ahí, como que estaba viendo unas artes que no correspondían, ¿no? Entonces esta persona me asesoró muy bien en su día y me dijo, tienes que hacerlo con mucha estrategia.
sé igual de fría que es él, ¿no? Por eso digo que me curtí, porque no era algo de lo que yo estuviera acostumbrada. Yo soy una persona muy emocional y ahí tuve que utilizar esa parte pragmática de decir, vale, vamos a hacer las cosas bien y, y en su debido momento, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se utilizó esos valores rojos que en su día no conocía y que me vinieron también, me vinieron también. Claro. ¿Y cuáles crees que es con las personas, o sea, la empresaria esta, digamos, que está en esa situación que tú estabas y que no, en tu caso fue porque hubo un problema en la empresa con esa persona, pero que si no hubiese habido ese problema, Ujú. hubieses continuado en esa locura, probablemente, ¿o no? Probablemente sí, claro, no sé. Realmente era, si yo no me llego a dar cuenta de todo lo que se estaba generando, claro, habría habido un problema. No a nivel de equipo, sino habría habido un problema mayor, porque esa persona no estaba haciendo bien un trabajo que era importante, porque lo estaba dejando sin hacer, algo que era serio, algo que era importante, algo que luego ese trabajo tenía que dar la cara a otros clientes. Y los clientes tienen que ver su trabajo realizado y no se estaba haciendo, ¿no? Entonces, pues hubiera habido problemas mayores, porque al fin y al cabo Eh, en un momento determinado, pues como ocurrió, pues sí, tienes que echar a una persona, porque no hay más remedio. En este caso no había solución, o no queríamos que lo hubiera, porque ya no solamente es que no tuviera disposición, sino que no compartía nuestros valores, no compartía esa disposición, de compañerismo, de actitud frente al trabajo o frente a los clientes, ¿no? Lo que ocurre que no lo veíamos. Entonces, creo que es importante, primero, el tener las habilidades reales que tenemos que tener los líderes cuando tenemos empresa. Porque cuando tenemos a las personas a nuestro alrededor, tenemos que darnos cuenta de muchas cosas. Y yo hoy, a toro pasado, soy consciente de que no me daba cuenta de muchas cosas y de que podría haberme dado cuenta de muchas cosas si hubiera estado preparada de otra manera, ¿no? Pero claro, nadie te enseña ciertas cosas. No hay nadie que te diga, oye, mira, Marta, es que esto no lo estás haciendo bien. Tendrías que hacerlo de esta manera para que esto se consiguiera hacer de esta otra, para que hicieras para que. No un equipo, porque podía haber o no un buen ambiente o no. Eso es el resto también. Para haber un buen ambiente, pero si se toca las narices, pues a tomar por saco la empresa. Quiero decir que tiene que haber un todo, ¿no? Entonces aquí Marta, el tema de la conciliación, digamos que es factible, ¿no? Porque yo he escuchado por ahí muchas empresarias grandes y buenas directivas que son capaces de hacer esa conciliación familiar, pero claro, no está tanto o sea, está a lo mejor más en la gestión del día a día y que cuando ves salir un caso de eso, ¿no? Yo siempre digo que si no cortas la raíz te va a saltar de podar ramas, ¿no? Eh, Ya. de verlo desde ese punto de vista más de la parte pragmática que de la parte emocional, porque tú lo que ayudas a las personas es a estas mujeres empresarias es a manejar qué parte emocional, parte pragmática, las dos cosas. Explícamelo un Claro, poco. A mí no, explícalo efectivamente. para que te oigan, para que te Claro, oigan. lo importante es que tengamos en cuenta 3 patas importantes para que esa Vale. empresaria pueda tener ese equilibrio, pero partiendo de ella misma, ¿no? Que es el autoconocimiento personal, valores, dones, fortalezas, miedos, bloqueos, creencias. Luego, por otro lado, tenemos la gestión del estrés, que es muy importante y que también, de alguna manera toca ese autoconocimiento. Y luego el liderazgo. El saber liderarse, el tener esas nuevas habilidades de liderazgo arraizadas, que sean sostenibles y que se puedan llevar de una manera pragmática a la empresa, ¿no? Entonces, hay sesiones que son más mentorizadas y otras que son puro coaching, ¿no? En el que acompañamos, acompaño en caso de que haya algún bloqueo importante o una creencia que está bloqueando a esa persona, a esa mujer,
ya sea un miedo, una emoción enquistada, una creencia que no te deja ir ni para adelante ni para atrás, pues en ese momento esa sesión está destinada a que esa persona se lleve lo que necesita, perdona, para poder Claro. continuar con el proceso. Vale, entonces entiendo que estamos hablando de, entre comillas, un traje a medida para esa persona Sí. dentro de esas tres opciones que le pueden fallar, que me imagino que van siempre encadenadas o una va empujando a la otra, ¿no? Exactamente, solo que se empieza por la parte que es la base, ¿no? No puedes empezar la casa por el tejado. ¿De qué te sirve empezar por la gestión del desempeño cuando no tienes tocado los valores, no tienes tocado cómo gestionar tus emociones, no has tocado cómo gestionar tu estrés? No tiene sentido, ¿no? Entonces se hace de una manera que tenga sentido y que realmente la persona vaya viendo paso a paso una evolución, una transformación y que además algo pasa por ahí. Y que además eso sea sostenible en el tiempo, que no se quede solo en esas 10 sesiones que vamos a estar juntas, ¿no? Que las herramientas que se lleve sean herramientas que realmente vayan a dar frutos en su empresa y en ella misma. Vale. Entiendo que eso, digamos, mire, pues usted, señora empresaria, se dedica al sector de la hostelería y ha hecho un curso de cómo gestionar el salón, perfecto, ha hecho un curso de cómo gestionar la cocina, ha hecho un curso de compras y, oiga, señora, usted es una crack, pero le falta otro curso, que es el más importante, el cómo se gestiona usted. ¿Va por ahí? Claro, va por ahí. Va por ahí, ¿no? Va por ahí. Claro, realmente da igual. En mi caso, las mujeres con las que trabajo da igual a qué se dedique. Es la persona a la que se trabaja. Ella mejor que nadie sabe de lo suyo, igual que yo voy a saber de lo mío. Correcto, por eso te digo. ¿Y cuáles las causas así? O sea, un bloqueos típicos o situaciones de estrés típicos, o qué es lo que más te encuentras? Me encuentro mucha sensación de fraude, de desmotivación, de he llegado a donde estoy y no lo estoy disfrutando. O sea, tengo que hablar con mis clientas, tengo que hablar con mis clientes y no me apetece. O sea, lo que antes me encantaba, disfrutaba un montón, pues clases, algunas tienen escuela y demás, dicen, ahora no tengo esa pasión, no tengo ese hormigueo que tenía antes, ¿no? Mira, el caso de una chica me hablaba mucho de que ella sacó un curso, una formación dentro de lo que ella tenía, que, que lo inició con muy buenas expectativas y la empezó a ir muy bien. Ocurre que este curso era presencial y la estaba quitando un tiempo que ella no esperaba. Entonces ella decía: "Jo, es que yo me siento intoxicada. Siento que estoy teniendo una relación tóxica con mi trabajo, pero si a mí me encanta mi trabajo, no sé qué es lo que me pasa. No sé qué me ocurre". Y jugando con la herramienta de los valores, se dio cuenta de lo que le ocurría. Y es que su valor irrenunciable era la libertad. Era una persona que viajaba muchísimo, no era de España, entonces viajaba mucho a visitar a su familia, pero además tenía amigos fuera de España y por trabajo viajaba mucho. Y esto que lo había empezado con mucha ilusión, le había salido muy bien y la estaba esclavizando. Entonces optó por, evidentemente, esa patita del negocio, ir quitándosela. Y ahora, hasta donde yo sé, no, ya no está. Ya no está en esa Ya no parte, ¿no? está esa formación que daba ella como extra, ¿no? Como algo Como, diferente. como presencial. Sí, es curioso, ¿no? Eso que tú dices. Luego también puede ser otra opción, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, que, bueno, pues estás pensando en crear ese negocio, en emprender y realmente eso que tú creías, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Que tú eres un apasionado o una apasionada del yoga. Oye, pues yo voy Ujú. y vas y te lo pasas bien en tu beneficio para tu cuerpo y dices, bueno, pues ¿cuál es el paso siguiente? Me voy a formar como profesora o profesor de yoga. Te das cuenta de que guay, pero claro,
cuando llevas 3 meses con esos horarios y haciendo cada día lo mismo, dices, no era esto lo que yo me esperaba. Si te has metido en una hipoteca para hacer todo este tipo de empresa, ¿cómo salir de ahí? Efectivamente, ahí tienes que ver realmente qué valor es lo que es el que se está rompiendo, ¿no? El que no se está honrando. En este caso, esta chica era la libertad. Puede que haya el valor de la familia, por ejemplo. A mí me pones ciertos horarios y yo no los voy a tomar, no los voy a coger. ¿Por qué? Porque estaría rompiendo el valor de la familia. Y para yo honrar el valor de la familia, yo tengo que pasar tiempo con mis hijos. Aquí entramos en otro tema que tú lo has dicho, ¿no? Que sea la parte del smart, añadirle el ER, que sea ecológico, es decir, que se pueda mantener en el tiempo, porque tú Claro. entiendes que cuando montas una empresa, pues te va a requerir de un inicio, pues bueno, pues como un cohete o un avión, que gasta la máxima Ujú. energía en el momento del despegue y luego ya se mantiene. Pero claro, Sí, no saber cuándo has despegado o estar despegando durante toda la vida es ese consumo de energía extra que no se conoce. ¿Cómo? ¿Hay alguna pista para que las personas, o antes de empezar o una vez que están, puedan saberlo? bueno, yo creo que ahí va a depender de cada persona, de las expectativas que tenga cada persona con su trabajo y con lo que para ellas o para ellos sea el éxito, ¿no? Nosotros, yo te puedo hablar desde mi experiencia, cuando la empresa rodaba, nos dimos cuenta de que por la tarde no se generaba trabajo. Por la tarde eran horas perdidas. Realmente por la mañana es cuando el trabajo era productivo y por las tardes no. Podías perfectamente, la llamada que tuvieras que hacer la podías hacer desde casa. Luego yo ya me quedé embarazada y ya en definitiva dijimos que no, que por las tardes no íbamos a volver a trabajar. Y así fue. Trabajar me refiero al 100%. Tú ya sabes que en momentos puntuales, que salen cosas especiales, puedes dedicarle un rato si es necesario. Pero el saber dónde están tus límites va a ir muy, muy ligado a lo que tú quieres de tu empresa y no lo que tu empresa te esté pidiendo todo el rato, ¿no? Entonces, entiendo, yo lo veo desde ese punto de vista, tiene que ser un reflejo mío, de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, si yo monto una empresa en la que ni yo misma echaría el currículum, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Mira, La tenemos que hacer a nuestra imagen. Nosotros, es verdad que lo del trabajar por las tardes llevamos años que no lo vemos, no le vemos ningún tipo de sentido y a no ser que sean empresas muy puntuales, ¿no? Donde, oye, tienes que sacarle provecho por las tardes porque tienes una empresa que las personas que trabajan por la mañana, pues no pueden ir a tu empresa por la mañana, evidentemente, ¿no? Pero si no es así, creo que hoy en día hay muchas opciones. De hecho, nosotros el tema del teletrabajo lo teníamos impuesto en la empresa desde antes de la pandemia. Nosotros cuando vino la pandemia ya lo teníamos todo preparado, pues por lo que te comento, ¿no? Por el tema de los horarios que nos habíamos puesto nosotros y porque chicas que eran de nuestro equipo, que eran también mamás, tenían preparado el teletrabajo en caso de que tuvieran algún tipo de necesidad. O sea, era algo que ya llevábamos tiempo trabajando. en este caso, la tarde era la excepción, no la regla, ¿no? Vale, Exactamente. y vamos a ponernos en el caso de esa empresaria que, bueno, pues que ha hecho una inversión y que ya no sabe, o sea, digamos que ha tocado techo. ¿Qué le recomiendas que haga? Porque claro, o sea, ahí está su fuente de ingreso. Al final tiene que continuar llenando la nevera. Eh, pero yo siempre digo, ¿no? Que no creo que sea un buen trato vaciar tu vida para llenar tu nevera. Entonces, eh, o sea, cuando llega a ese punto, ¿qué se hace o qué hacemos? ¿O cómo Bueno, yo diría, determino yo yo? diría que se pusieran en contacto con David García Ah, Martín. bueno, no, pero no, 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 sí, perfecto, pero no, tú dime sí, luego, eso luego, ¿no? Pero, ¿qué le
qué le aconsejas, ¿no? Que dices, vale, ¿cómo evalúa, ¿no? De seguir, porque cada día que pasa es, o sea, lo que te digo. Y además, hablando de que le vaya bien el negocio, que puede ser que no le vaya bien, que entonces ya es la Ya, tormenta claro, perfecta, ¿sabes? claro, claro. Entonces, Pues hombre, la verdad es que de alguna manera es lo que me pasó a mí, ¿no? De alguna manera es lo que me pasó. Y yo en ese momento, David, si en ese momento a mí me hubieran dado la opción de utilizar los valores como los aprendí a utilizar posteriormente, considero que las cosas hubieran cambiado antes también, ¿eh? o De sea, verdad, con el corazón en la mano te lo digo. Si la manera en la que se me hubieran enfocado las cosas, bajado a tierra, qué es lo que estaba pasando, el cuento hubiera sido de otra forma. Las cosas son como son y el camino ese es el que se lleva y yo mi camino lo tuve que recorrer de esa forma y oye, pues bien perfecto. está. Quiero decir que yo no tengo absolutamente nada que ver a la Marta de hace años, ¿no? Digamos que tú has hecho así, y bueno, pero al final fíjate, Claro. fíjate cómo lo que tú pensaste, y esto se repite, ¿eh? Se repite y se repite en casi todo, bueno, en muchos emprendedores. Lo que para ti fue, pues ese momento oscuro de tu vida, ¿no? Lo que le llaman la noche oscura del alma, no sé si llegaste a ese grado de oscuridad, Sí, pero sí, bueno, sí, sí, sí. sí, 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 Bueno, sí, pues, sí. como el otro día nos contaba Ana, Mm, que me quedé, o sea, digo, madre mía, para llegar ahí, ¿no? Entonces, fíjate dónde estás tú ahora. O sea, mm. esa noche oscura, al final, si tú sabes utilizar eh, todo ese problema, y dices, coño, pues sí, si donde realmente esto que me ha venido es aquí, es mi bendición. ¿Por qué? Porque le voy a sacar el provecho. Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo te digo una cosa. Yo cuando las personas que saben lo que pasó, ¿no? Amigos nuestros que sabían al dedillo todo lo que pasaba y demás, a mí me decían, ¿y tú de esto que pasó, no sientes ese rencor a estas personas y demás? Porque yo he tenido de todo, ¿no? Yo decía, pues no. Digo, de verdad, con el corazón en el pecho te lo digo, no. Digo, yo creo, como decíamos de las casualidades, ¿no? Digo, yo creo que las cosas al fin y al cabo pasan por algo. Y tuve que aprender de una manera, a lo mejor porque anteriormente no estaba siendo capaz de hacerlo de otra. Yo al menos creo mucho en esas causalidades. Y no, aparte que he aprendido a quererme mucho como para tener rencor a alguien, ¿no? Entonces, las cosas surgieron de esa forma, yo aprendí mucho, mi marido también aprendió mucho y son aprendizajes que también nos han ayudado a estar donde se está ahora. Claro, totalmente. No, no, yo También te digo que estoy. no conozco ningún empresario que no haya pasado por lo que yo he podido pasar, más arriba, más abajo, ¿eh? Que no hay nada de especial tampoco en mi historia. Quiero decir que es algo que ocurre y de lo que tienes que aprender. Y bueno, pues yo tiré por aquí. Claro. No, no, por supuesto, pues estoy de acuerdo. Si al final la vida es una constante de exámenes que a la que lo apruebas, pues oye, ya pasas pantalla y te va a poner Sí. otros diferentes. Y si ese no lo hubieses superado, con ese empleado no hubieras tomado, te hubiese puesto otro empleado o una situación similar hasta que Mira, aprendas. de hecho te digo, se nos han puesto casos similares, pero enseguida hemos dicho, ¿qué está pasando aquí? Y enseguida, ¿no? Y lo que a lo mejor antes para mí había sido, como, ay, joder, vaya tela, ¿cómo pueden hacer esto? No sé qué, no sé cuántos. Ahora es, pues ya está, pues ¿qué vamos a hacer? Pues a la alta. Claro, Maneras completamente que yo decía, madre mía, si esto en su momento para mí era horrible, ¿no? La manera en cómo me lo tomaba todo como si fuera, bueno, el fin del mundo, ¿no? Y ahora, pues bueno, te haces más pragmático y dices, bueno, pues es que esto es lo que hay, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, se y, hace y listo. y A ya ver, está. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Si yo cuento lo mío, yo ahora y ayudo desde mi experiencia, desde lo que me ha sucedido. Ya te claro, digo, yo no he llegado a la noche oscura del alma, ni mucho menos. Ha sido otro, y, otro camino que al final sí que me llevó a decir, bueno, pues me quedan 15 años repitiendo el mismo año cada vez y ya no estoy dispuesto a eso. O sea, claro. solo voy a vivir una vez y hemos venido a jugar.
pues vamos a Claro. jugar, ¿no? O sea, Pero fíjate que a todos se nos pasa por la cabeza lo mismo, ¿eh? Bueno, vamos a ver, claro, cuánto tiempo me queda y qué voy a estar yo aquí haciendo lo mismo toda la vida y amargándome todos los días. Y joder, ¿no? Una amiga mía decía: "Jo, es que yo quiero llegar derrapando". Digo: "Hostias, qué bonito". Me gusta llegar a tus últimos días derrapando. Pero yo lo estoy haciendo, ni de no. lejos, ni de Ni de lejos, lejos, ni de claro, ni lejos. de lejos. Y ahora, pues es diferente, ¿eh? Ahora es la sensación de hacer lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que te llena, por lo que sientes pasión, por lo que incluso quieres seguir aprendiendo, porque siempre cuando algo te gusta mucho y te llena y te chuta, el aprendizaje siempre está ahí, ¿no? Siempre quieres seguir siendo una aprendiz, con la medida de no volverte loco, pero siempre con esa curiosidad, "Ay, hay una cosa ahí muy interesante. Bueno, venga, pues me lo apunto para tal". Totalmente, ¿eh? Yo soy así, claro, yo tengo 53 años, pero yo no me doy cuenta de que tengo 53 años. Yo no lo veo como un obstáculo absolutamente para nada. Bueno, sí, para determinadas cosas físicas, obviamente. Ya no me van a llamar para el equipo olímpico. Bueno, no me hubieran llamado con 20 tampoco, pero bueno, por si acaso, o sea, yo no iba por ahí encaminado, ¿no? Pero, por ejemplo, temas de trabajo mental, de transmisión de conocimientos, porque al final, bueno, pues yo, digamos yo empecé a leer prácticamente a los 5 años, 6 años, pues desde entonces he leído toda mi vida, pues llevo 48 años leyendo prácticamente cada día, cada día, cada día, cada día. Entonces, al final eso, aunque sea por acumulación, tienes unos conocimientos y luego tienes unas vivencias. Hombre, Entonces, claro, pues si todo eso lo añades a, a unos temas que te gustan, dices, bueno, pues aquí está mi fuente, como yo puedo colaborar, ¿no? Aquí está mi sitio, donde me encuentro yo. Hay gente que no, que tiene que haber sitio para todos, ¿eh? Al final, pues gente que se claro. encuentra más cómoda, dice, mira, yo voy, hago mis 8 horas, me dicen lo que tengo que hacer, me despreocupo y vivo feliz. Perfecto, es una alternativa estupenda. O sea, cada uno tiene que buscar, pero eso sí, donde estés a gusto, porque estar a disgusto un tiempo prolongado, bueno, ya sabemos lo que es la incongruencia con tu sistema de valores, estrés. ¿Y cuál es el gran problema del estrés? Que no es como una torcedura de tobillo, que te lo tuerces y te entra el dolor y dices, bueno, pues estás ahí parado y lo notas en ese momento. El estrés es acumulativo y el estrés crónico, cuando te quieres dar cuenta, Buah, lo que has estado sembrando durante 15 años, no te lo vas a quitar en 3 meses, ni en tres ni en 6. Entonces, claro, es difícil o sea, es difícil cuando lo estás viviendo tú, cuando lo estás viendo de fuera, dices, bueno, pues se ve, ¿no? Pero es complejo. Entonces, no sé, y algún tip así ya para esta gente que sea la Marta del 2017 o 2016. Venga, dale un empujón ahí de que se quiten esos miedos y todo lo que merece la pena, a pesar de que tienes que tragar agua, porque tienes que tragar agua. sí, sí se traga agua. Sí, sí se traga agua. Pero merece la alegría. Merece la alegría, ¿no? Merece la alegría el hacerlo, porque, aunque yo he tenido sesiones, cuando me estuve formando, pues ya sabes que pasamos por todos los procesos. Yo realmente es que llevo casi 5 años en proceso, porque cada vez que vas estudiando algo, todo lo tienes que experimentar, pero ha habido sesiones donde sí que se ha pasado por agua, sí. Yo el mayor consejo que puedo darles es una frase que a mí me ayudó mucho a coger impulso para hacerlo, ¿sabes? Y lo leí, fíjate que esto es muy de cliché, pero es que seguramente que el que investigue lo va a ver de esa manera, ¿no? Viendo la aplicación de Pinterest, fíjate, estas cosas que a lo mejor son causalidades, esas señales, ¿no? Que yo estaba aquí con la duda de, ay, ¿qué hago? Venga, sí, lo hago, tal. Y, y hay una frase, ¿no? Es como una historia muy chiquitita, que le decía una hija a su madre, y mamá, es que no me atrevo, porque ¿y si me caigo? Y le decía la madre, cariño, ¿y si vuelas? Entonces mi cosa era de, bueno, claro, ¿y si sale bien? Entonces yo ya la tengo ahí. Cuando aparece alguna cosa de, ay, esto puede salir mal. Bueno, ya, ¿y si sale bien? Pues Claro, es que puede salir bien. tienes las mismas posibilidades.
Y si sale O sea, bien, ¿no? ¿sí o no? O sea, Entonces, a las que estén en esa tesitura de estar hasta el moño, porque, por no decirlo de, estamos en por no horario decirlo, infantil, creo. por eso, por no decirlo de otra manera, que vean que realmente no pueden más, que su nivel de estrés está muy alto, que no están disfrutando ni de ellas mismas, ni de sus hijos, ni de su pareja, ni nada, que cojan el toro por los cuernos y que busquen ayuda, porque sí que es cierto que cuando tienes una empresa no es un camino de rosas, ¿vale? Pero no tiene que ser de espinas. Quiero decir que Claro, cuando nos encontramos con personas que ya han pasado por donde hemos pasado nosotros y que además nos van a ayudar a crecer no a crecer como personas, sino a evolucionar, porque lo grande ya lo tenemos dentro. claro, sí, sí, total, total. Si ya somos grandes de por sí, lo que pasa es que no lo estás viendo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos que mirar, el y si sale bien. Porque, Yo ojito, también, puede salir bien, ¿eh? claro, es que mucha gente tiene miedo al éxito. O sea, esta es otra, miedo al éxito, a que te salga bien, ¿sabes? Yo soy muy de frases, o sea, si me conocieras más y estuvieras más tiempo conmigo, te darías cuenta, ¿no? Porque bueno, pues me identifico mucho y creo que Sí. son bastante motivadoras y en un momento te puede decir, wow, lo que siempre ha estado ahí, lo acabo de ver, ¿no? En mi caso, yo cuando empecé el máster de desarrollo personal y liderazgo, el primer día, ¿eh? Yo iba ya, pues como que lo sabía todo, como que era feliz y como que era el más listo del mundo. Estaba perfectísimamente equivocado, ¿sabes? Como- pero bueno, di el paso, hice la inversión, a ver, a probar, ¿no? Bueno, pues sí que pusieron allá una frase que era, ¿no? Que la felicidad consiste en alinear tus planes con los planes que la vida tiene para ti, ¿no? Y yo Mm, cuando leí eso, digo, hostia, digo, si es que vivimos con la ilusión de que estamos controlando cosas, de que estamos... Y es todo una ilusión. Está bien que tú hagas planes, que te formes, pero el control, tú no tienes control absolutamente de nada. De nada. O sea, es una ilusión. Entonces, claro que vas ahora al médico y te dice, mira, es que usted tiene un cáncer que le quedan 15 días. Como, joder, pues no te vas a poner a cantar o pues un hijo ha tenido un problema o un familiar. No son situaciones que te inviten a pasártelo bien, digamos, ¿no? Pero, ujú. pero de ahí a una situación relativa al trabajo, vamos, o sea, es que yo desde ese momento dejé de tener miedo a la parte laboral y un poco a la vida también, ¿no? Es que no, yo no puedo hacer nada, yo hago lo mejor, lo que está en mi mano, pongo siempre la máxima voluntad, intento hacerlo bien, por supuesto, ayudar y hacer el bien a los demás desde la manera que yo sé o que yo creo que sé, que tampoco a lo mejor, o sea, no la tengo certificada que alguien que yo le intento ayudar le esté ayudando en vez de perjudicarle, pero sí que me da la paz y la tranquilidad de decir, bueno, pues esto es lo que está en mi mano y a partir de aquí, pues Exactamente, será lo que sea, ¿no? Entonces, exactamente, exactamente. Mira, al hilo de lo que acabas de decir ahora, hay una frase que escuché, además no hace mucho y la tengo puesta en la cocina, la tengo en una pizarra y la tengo ahí puesta porque es que me sentí tan identificada con ella, por lo que te he comentado antes de que pasó hace relativamente poco algo así, que vimos un indicio de tal y dijimos, no, 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 que nos dimos cuenta, ¿no? Enseguida, ¿no? Y decía, que no me acuerdo ni dónde la escuché, fíjate, que decía, tú ves a tus problemas ahora pequeñitos porque tú eres más grande, ¿no? claro, Posiblemente el problema a lo mejor hubiera sido el mismo y ese mismo problema me lo pones hace 6 años y yo me hubiera derrumbado. claro. Pero como yo ya no soy la misma, porque yo soy más grande, para mí eso es, bah, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, pitos, flautas, esto lo coloco aquí y esto acá, y listo. Por, por eso yo insisto mucho en el camino del desarrollo personal, porque una vez que entras, y luego obviamente puedes estar toda la vida, nunca te vas a formar, pero sí que tener unas nociones básicas, o sea, el desarrollo personal para la vida es como el inglés para los negocios, es algo indispensable, o sea, que como no lo tengas, date por fastidiado. Entonces, pues bueno. Ya está. Bueno, pues nada, Marta, pues hemos estado aquí 45 minutos charlando, no hemos tenido por aquí nadie que nos comente, vamos a días, o sea, hay días que hay más gente, días que hay menos gente. Eh, Esto se queda grabado, yo ahora esto lo grabaré por Zoom y te lo pasaré por si lo quieres compartir en tus redes, el LinkedIn quedará grabado.
Y Muy nada, bien. darte las gracias porque te has recuperado, tú no te has dado cuenta, pero de ¿A la que cara que sí? tenías al inicio ahí Estaba yo diciendo, ay, David, que me he dado claro, un chute de paracetamol. a la que has empezado a tocar tu tema ahí, a lo que te gusta, te vienes arriba y bueno, pues es lo Te que das tiene la vida. cuenta, ¿eh? Ahora me trago el vaso de agua entero, ya no puedo más. Bueno, bueno, Marta, pues muchas gracias, seguimos en contacto y nada, o cuando yo vaya por Madrid o cuando tú vengas por Barcelona, o podemos quedar en Zaragoza, pues nos vemos y charlamos Bueno, más, entre más, medias. más detenidamente, ¿vale? Vale, Venga, un un abrazo. beso.